Bueno. Bueno, buenas noches a todos. Hay mucha gente que no me conoce, así que me voy a presentar. En estas circunstancias soy el presidente de Sanqui, exalumno del Normal de Quilmes, que es una circunstancia del momento, ¿no? El ser presidente de la institución no es demasiado, sino lo que vale es la institución. Así. Bueno, ¿por qué se hace en este ciclo de conferencias? Primero, en homenaje al centenario de la creación de la Escuela Normal de Quilmes, que fue el primer bastión de la zona sur en formación de maestros normales en aquella época, futuros profesores y profesoras ahora. Se hace en este club, porque este club fue la sede donde el pueblo de Quilmes avaló la posición de Anastasio Antonio Lanz para la creación de la escuela normal. Es así que las reuniones comenzaron el 5 de marzo de 1911 y el 23 de octubre de 1912 se fundó la escuela normal. Bueno, entonces agradezco la presencia de las alumnas del Instituto Superior 104, el 24 de Bernal, en Santa Lucía de Florencio Varela, y además está la ex rectora en aquel entonces del Normal de Quilmes, la señora Nélida Sanchini de Montófano. Profesoras está la señora Laura Barrera, Estela Mari Martiñago es directora de una escuela también, Mabel Norma del Oso, bueno, si me olvido, Raquel Gay, Valeria Gaitán, Rosana García, bueno, profesora Chávez, yo acá me apuntan porque realmente no las conozco. Le damos a profesora Linton y a ver a quién más veo. La señora Elipo. Sí. No sé si se me escapa alguien que esté escondida por ahí. Bueno, yo nombré a los que conocía y aquí con la ayuda de Raquel Gay, siempre gran colaboradora, nombramos a todos los demás. Esta es la tercera conferencia del ciclo y esta vez la va a dar el profesor Pablo Pinó. El mismo versa sobre el género y docencia en la maestra normal de Manuel Gálvez. El profesor Pinó es doctor en educación de la Universidad de Buenos Aires, máster en ciencias sociales con mención en educación, Flaxo, licenciado en ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires y profesor de enseñanza primaria. Becario de investigación del programa de intercambio entre terceros países del Departamento Alemán de Intercambio Académico y de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad de Buenos Aires. Investigador y docente en el área de Educación y Sociedad de Flaxo desde 1992. Es autor de La escolarización de la provincia de Buenos Aires, una versión posible 1875-1930, esto fue editado en 1997, La escuela como máquina de educar y 3 escritos sobre un proyecto de la modernidad en coautoría con Inés Dussel y Marcelo Caruso. Trabajos suyos han sido publicados en revistas y libros nacionales e internacionales. Olvidaba decirme que también están autoridades del Instituto Sarmantiniano de Quilmes, es decir, la presidenta Ana María Ipurú y la secretaria Cristina Seco. A todos, muchas gracias por vuestra presencia y ahora vamos a escuchar a Pablo, quien nos va a dar una conferencia bastante interesante sobre un tema importante para el pueblo. Acá me acotan de que pongan los celulares por favor en silencio. Esto ya parece ser una costumbre de todos los cines, de los teatros, en fin, de todo. Bueno, vamos a escuchar al profesor Pablo, entonces, quien nos va a hablar sobre el tema ya dicho. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes por haber venido. Yo tenía una serie de apuntes en mi computadora, la tecnología nos jugó una mala pasada. Así que nada, voy a poder hablar, no voy a poder basarme en la tecnología, pero va a permitir que esto sea un poquito más suelto, que me pueda poner aquí adelante. En algún lado la falla tecnológica va a permitir algún mayor grado de acercamiento y de descontracturación de la situación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar aquí, no solo porque lo dicen las pautas, ¿no? las normas de una costumbre, sino la verdad es un gusto. Quiero agradecer especialmente a Raquel, el trabajo de Raquel Águila hace mucho tiempo. Realmente tesonera, luchadora,
con estas cosas de los archivos escolares, de conseguir fuentes, de buscar cuestiones, de pedir ayuda, de brindar. La verdad me parece, creo, realmente recuperar, es un gusto estar aquí. Estuve recién mirando rápidamente el archivo de la escuela, mirando las fotos, viendo el trabajo de la recuperación histórica, un poco a lo que yo también me he dedicado. Lo que quiero compartir con ustedes es un trabajo en algún lado cerrado y no, son estos temas que uno vuelve a mirar. De hecho, voy a terminar contándoles un dato que acabamos de encontrar hace muy poco tiempo que casi nos obligaría a revisar todo lo que voy a decir, o esperamos que si hemos esta punta tengamos algo nuevo. Tiene que ver con el trabajo concreto con la novela La Maestra Normal de Manuel Gálvez, publicada en 1914, un poco en esta idea de poder mirar el pasado, poder mirar la historia, ¿no? Partimos de una hipótesis, más que una hipótesis, casi de una creencia, de que cuanta mejor relación podamos tener con el pasado, vamos a poder imaginar mejores futuros. Eso me parece importante volver atrás, a revisar, a ver ciertas cosas, a poder destapar, comprender, recuperar, revisar la historia como una forma de, insisto, imaginar mejores futuros, ¿no? Hay una cuestión donde volver el pasado no un lastre, sino una especie de catapulta para poder ir un poco más hacia allá. Por eso lo que dedicamos a la historia, ¿no? Nos interesa, lógico decía esto, ¿no? Que las preguntas del historiador están en el futuro, no en el pasado. Va al pasado para tratar de poder imaginar nuevos futuros. Y tiene que ver con una línea que también hemos desarrollado con algunos colegas, como que nombraban, Ernest Dussel, Marcelo Caruso, de poder volver a pensar o a utilizar las formas tradicionalmente artísticas o expresivas como una herramienta primordial para pensar las sociedades. Christian Ferrer, en un muy lindo trabajo llamado Mal de Ojo, nos cuenta que en el origen, en los presocráticos, para los presocráticos, para aquel griego muy antiguo, la palabra teoría y la palabra teatro tienen la misma raíz etimológica. Que en cierta forma, pensar las sociedades, la teoría, y representar a las sociedades, el teatro, eran las dos caras de una misma moneda. Que la expresión era también una forma de teoría, tenía el mismo estatus epistemológico que tenía la teoría. El triunfo de la filosofía, el logocentrismo, la aparición de la filosofía ya no como el saber, sino la búsqueda del saber, toda la construcción, ¿no? del modelo logocéntrico va a romper, esta unidad original y va tal vez a acercar un poco más el pensar las sociedades al pensar la naturaleza y va a dejar a la expresión, a esto del teatro, como simplemente un aditamento, un divertimento, un lugar donde uno puede ejemplificar el alto saber de la teoría. Ferrer nos convoca que tal vez ha llegado el momento en que volvamos a tratar de unificar, ¿no? Superar esta liaison entre el teatro y la teoría, entre el arte y el pensamiento, entre la crítica y la expresión, ¿no? Volver a pensar tal vez a la Maestra Normal, en este caso concreto, no como una ejemplificación, sino como también un elemento en el cual podemos comprender ciertas lógicas sociales. Y específicamente lo de la Maestra Normal tiene que ver con trabajar algunos temas del cual también se ha investigado mucho, pero son temas en los cuales todavía sigue mucho por hacer y se sigue trabajando, que tienen que ver, por un lado, con las problemáticas de género, en las cuales quiero detener, y con las problemáticas de la docencia, de la formación docente, sobre todo de la matriz fundacional del normalismo. Fíjense cómo en la novela que estoy contando, La Maestra Normal, que originariamente Gálvez quería llamar Una Maestrita, originalmente el nombre que pensó Gálvez era Una Maestrita y sonaba tal vez demasiado despectivo, y Una Maestrita se convirtió en La Maestra Normal. Están estas dos claves que quiero trabajar: la vinculación entre género, la cuestión del hincapié puesto en el género femenino, y la condición de maestras. Yo leí hace muchos años y vuelvo a leer cada tanto La Maestra Normal. Les invito a leerla. La verdad, cuando la leí por primera vez fue casi obligación de trabajo. La agarré y dije, bueno, hay que leerla, es una cosa que tenés que leer, y realmente me la devoré. Es muy buena, está muy bien escrita, es muy divertida. La leí muy rápidamente, la verdad es que por lo menos no sé mucho de literatura, pero me gustó mucho leerla. Es una novela claramente realista, ubicada en el 10. Gálvez es un gran escritor realista, leí un par de cosas más de él, pero bueno, las dos grandes obras de Gálvez son Nacha Regules y La Maestra Normal, o sea, novelas que ponen el centro en personajes femeninos, que además
Gálvez venía de ser inspector de territorios nacionales de escuelas normales. O sea, Gálvez, cuando escribe la Maestra Normal, les voy a contar un poquito la trama, tuvo muchas impugnaciones, ¿no? Mucha gente se enojó muchísimo con lo que había escrito Gálvez, y Gálvez decía, bueno, que él utilizó muchísimo sus propios datos geográficos, lo que él conocía, y que se hubiera contado todo lo que hubiera sido, ¿no? Uno puede ver cómo, en cierta reacción contra los movimientos más de fines del siglo XIX, el modernismo, el novendario, aparece esta lógica de volver a la literatura realista, al naturalismo, a contar las cosas tal cual son, a volver a escribir sin tantos adjetivos, sin tantas metáforas clásicas o elaboradas, sino volver a una especie de realismo, de naturalismo. La novela, o tal vez para entrar por otro lado, digo, ¿qué es esto de género? ¿Qué es esto de normalismo? Ustedes saben que uno, de escuela normal, estaban aquí los exalumnos, uno de los grandes cambios que tuvo la educación en Argentina fue la formación del normalismo, fue la construcción de la llamada matriz normalista. El normalismo es hijo de Sarmiento, es uno de los grandes aportes de Sarmiento a la educación argentina, y que tiene que ver con una profunda modificación con el modelo de lo que era ser maestro, ser docente, a lo largo del siglo XIX. Uno puede encontrar cómo en la década de 1860, 1870, digamos en la transición en la cual termina de consolidarse el Estado Nacional, poco aproximadamente de la Constitución hasta el gobierno de Roca, por supuesto que los tiempos pedagógicos no coinciden con los tiempos políticos, que en 1860 y 1870 se produjo una impresionante renovación pedagógica, sobre todo en manos de pedagogos. Amadeo Jacques, el propio Sarmiento, Juana Manso, las norteamericanas que van a ser convocadas por Sarmiento, van a renovar la pedagogía. Uno puede ver cómo empieza a aparecer la idea de escuela graduada, ¿sí? Ya no en la enseñanza, no todos los chicos juntos, sino una escuela graduada, un especial uso del tiempo, la aparición de la idea de que tiene que haber recreos, que tiene que haber horarios, la aparición del patio como un elemento central en la lógica escolar, la aparición de alguna forma de música, la supresión de los castigos corporales, la aparición de la evaluación no como eran antiguamente los exámenes para mostrar lo que los niños habían tenido, sino como forma estructurante del cotidiano escolar, la ampliación del currículum escolar, cómo se pasa de las llamadas 3 R, leer, escribir y contar, al currículum de leer, escribir y contar, y el sistema métrico decimal, y nociones de historia, y nociones de geografía, y nociones de ciencias. Uno puede ver cómo rápidamente en las prácticas los cambios en la arquitectura escolar, la aparición de ciertos valores estéticos como la aireación, la luminosidad, la ventilación, la escuela como un espacio inodoro, ¿no? Uno lee claramente los registros de los inspectores que iban a inspeccionar escuelas en 1870 y lo que registran son espacios que huelen y ese olor impide enseñar, ¿no? Los registros siempre hablan de maestras que cocinan dando clase, que amamantan a sus hijos, que hay perros, que hay manchas de humedad. Digamos, el relato que aparece de la escuela es un lugar donde manda en el sentido que están más presentes el olor, y bueno, lo que dicen es hay que controlar, se pueden volver los espacios inodoros para que en realidad se expandan los sentidos importantes como son la vista. Esto va pasando entre 1860 y 70, están construyendo el sistema, probablemente todo esto va a ir a derivar a la ley 1420, ¿no? A la ley del 75 en la provincia, pero aún todavía más en la ley 1420. Uno generalmente tendemos a pensar a la ley de la provincia del 75 o la ley 1420 del 84, la nacional, como el origen de algo, y ahora estamos pensando que, por supuesto, fue el origen de muchas cosas, pero que en realidad lo que va a ser la ley 1420 y la ley del 75 van a volver ley una cantidad de elementos que ya venían modificándose, que en realidad la escuela graduada, la obligatoriedad escolar, la formación docente, el currículum ampliado, la vinculación de la educación con la salud, la existencia de recreos, etc., que la ley 1420 y la ley 75 legislan, no es que empiezan con ellos, sino que en realidad todo esto que ya venía pasando en las escuelas logra estatus legal. Digamos, más la ley como punto de llegada de una renovación pedagógica previa que como el inicio de. Es cuando esta renovación pedagógica que ya venía produciéndose logra ser oficial, logra ser, digamos, obligatoria, logra ser norma. En esta lógica, estos impulsores de esta renovación pedagógica encontraban un gran enemigo que era el maestro previo.